Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Entrevistas. Hola y bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy estoy muy contenta porque estamos estrenando formato. Un formato donde traemos a personajes de distintas ramas, donde hablamos un poco sobre la vida y sobre distintos tópicos. Bienvenidos a todos y sobre todo también porque el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Pero pues primero saludemos a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Carito, muy bien, sí, estamos muy contentos porque bueno, esta cuarta temporada, como dijimos en otros programas, ya queremos introducir todos los cambios y bueno, el programa anterior ya fue diferente a todo lo que habíamos hecho y como dijo Carol, también lo va a hacer. Vamos a estar entrevistando a una doctora colombiana muy reconocida, muy interesante, que se llama Gabriela Arciniegas. Ella es novelista, es poeta, es cuentista y es traductora. Pero como siempre hacemos aquí cuando traemos a alguien, preferimos que la misma persona se introduzca. Así que, hola Gabriela, muchas gracias por acompañarnos y el micrófono es tuyo. Hola Jorge, hola Carol, hola a todo el mundo que nos está escuchando. Muchas gracias de verdad por invitarme. Pues sí, mi nombre es Gabriela Arciniegas, soy nacida en Bogotá en el 1975 y vivo en Chile hace 5 años. Así que básicamente eso, y pues a lo largo de esta charla pues espero que conozcan algunas otras facetas mías. Sí, quisimos traer a Gabriela. Ya la teníamos ahí en la lista para traerla. Este formato, el de las entrevistas, nos da mucho juego para hablar con ella, sobre todo porque es una escritora de literatura de terror, una escritora que ha tratado temas como la fantasía también, y que bueno, como ya sabrán los que nos escuchan, a nosotros nos encantan estos temas, y quién mejor para profundizar en ellos que una autora que se encarga de crear este tipo de mundos. Así que, no sé, Carito, le empecemos, ¿no? Yo creo, Jorge y Gabriela, que aquí nos une algo muy especial, que es el amor por la escritura y por la literatura. Entonces yo sí quisiera empezar preguntándole a Gabriela sobre esos inicios en el mundo de la escritura, sobre todo, y de la literatura. ¿Cómo fue empezar a descubrir y a descubrirse como escritora? Pues a ver, yo desde muy pequeña fui pues primero fui hija única de una mamá pues que tenía que trabajar porque era madre soltera, entonces le tocó sacarme adelante. Entonces trabajaba mucho, por un lado, entonces yo pasaba mucho tiempo sola, y por otro lado, las niñeras o las empleadas pues que contrataba para que me cuidaran o me contaban cuentos de terror, que yo no sé por qué hacen eso con los niños, pero ¿Qué clase he oído muchos casos. qué clase de persona dejaban contigo? Sí, no sé, pero siempre dejaban gente o que lo asustaban a uno cuando uno no quería comer, o que decían como, ay, venga, le cuento un cuento, y empezaban a contarme unos cuentos que o eran cuentos como tipos cuentos de hadas, pero igual los cuentos de hadas tienen pues monstruos y tienen eventos maravillosos, fantásticos, etcétera. Entonces como que uno se empieza a criar con eso. Y cuando yo era chiquita, en aquella época, me siento muy vieja diciéndolo, pero cuando yo era chiquita todavía existían las radionovelas y existían como las radioseries, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó crecer con Calimán, y eso era pues una historia de fantasía, ¿no? Y era maravilloso, pues ocurrían un montón de cosas con este Calimán, y me tocaba oír La Ley contra el Hampa y Mujer, casos de la vida real y etcétera, ¿no? Entonces como que desde que uno era chiquito empezaba a recibir toda esta información. En los 70 fueron las 3 primeras películas de Star Wars. A mí no me las dejaban ver pues porque eso era para gente más grande, pero sí yo veía a los vecinos míos intercambiando monas de los álbumes que sacaron, ¿no? Entonces como que eso me empezó a generar una inquietud al respecto. Y por otro lado uno creció con el anime, con el manga no, porque el manga llegó muy tardíamente a Colombia, pero sí con el anime, ¿no? Entonces uno crecía con Sankokai. No, Sankokai no era anime, era serie
¿Qué era Sankokai? Eso ya Sankokai, estás hablando de cosas que... Ahí sí nos perdiste. Ahí ya no llegamos a eso. Es una joya. Era una serie japonesa, pero de live action, gente de verdad, como los de Power ciencia Rangers o algo ficción. así. Era, pero era una space opera. O sea, era unos simplemente como un grupo que iba en una nave y enfrentaba obstáculos en el espacio, ¿no? Como esta serie, ¿cómo se llama? Perdidos en el espacio. Como una especie de Perdidos en el espacio. Star Trek. Exacto. Entonces yo alcancé a ver algunos capítulos de Sankokai, como que había algún álbum por ahí circulando, pero la canción de Sankokai, el opening, a mí se me quedó grabada. Y por otro lado estaba Mazinger Z, un poquito más grandecita me tocó Las aventuras de Tom Sawyer, La abeja maya, pues que la abeja maya es alemana, pero los dibujos animados los mandaron a hacer a Japón, ¿no? Y Heidi también, o Heidi como la conocimos nosotros, la misma cosa. Entonces como que uno crecía con muchas historias televisadas, ¿no? Las pasaban por la televisión y a mí mi mamá no me dejaba ver ni telenovelas, ni siquiera me dejaba ver una gran serie que hubo que era Los Dukes de Hazzard, pero mis amiguitos la veían y me contaban, ¿no? Y Los Dukes de Hazzard era una serie de acción de dos hermanos muy bien parecidos, pero que no se parecían entre sí y que vivían en un pueblito de Estados Unidos como medio del oeste, pero contemporáneo años 70, ¿no? Y que tenían una prima que siempre vivía con unos hot pants, ¿no? Con unos shorts súper cortitos, que era como la prima buenona, ¿no? Y era pura de acción también, tenían un auto y pasaban un montón de aventuras y etcétera. Entonces básicamente tu niñez pasaste en soledad, pero rodeada de estos... Rodeada de historias, sí. Y curiosamente como que yo, pues siempre toda la vida desde muy pequeñita, pues por esta razón que nací sola y todo esto, siempre me daba mucha ansiedad social y me costaba mucho hacer amigos. Pero en el jardín infantil, después de pasarme varios años que no era amiga de nadie, finalmente empecé a hacer amigos y al final como que yo era la que inventaba los juegos, pues porque como yo tenía que divertirme sola en la casa, entonces... yo tenía experiencia. Claro, ya tenía práctica en inventar y entonces inventaba un montón de historias y después todo el mundo quería jugar conmigo, ¿no? Entonces digamos que la literatura, la creación me sirvió desde aquella época de los 3, 4 años para socializar, ¿no? Es interesante este punto que trata Gabriela, ¿no te parece, Carol? Primero que todo, lo de la soledad y después que esa soledad, y esto lo he escuchado en muchos autores, lo escuchaba en Cortázar, en Borges, en García Márquez, lo escuché también, que gracias y debido a esa soledad han comenzado a nutrir esos universos que después han creado, y por lo que veo, Gabriela, tú no eres la excepción. Todos los universos que recogiste de niña, pues, después se fueron pasando a la literatura. ¿Y esto fue un paso repentino o poco a poco fuiste introduciendo esto a lo que haces hoy en día, por ejemplo? Pues digamos que de la creación a la escritura como tal, el recuerdo que tengo, mi mamá tuvo un episodio de estrés supremo y quedó con una enfermedad neurológica muy grave que la acompañó durante 30 años hasta que se murió. Yo tendría como unos 4 años más o menos cuando esto sucedió. Y entonces digamos a toda esta soledad ya de ser única hija y todo esto, se suma pues toda esta situación, ¿no? De crecer con una persona enferma pero que se tiene que hacer cargo de una niña, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo recuerdo es que yo incluso perdí un año en el jardín infantil por estarme adaptando como ese cambio, ¿no? Tan tremendo. Y para donde yo iba es que a mí me costó mucho aprender a leer y escribir por esa razón. Porque, claro, pues yo digamos que de ahí en adelante toda mi educación hasta que salí del colegio siempre estuvo como atravesada por esa situación en la casa, ¿no?
con esta mamá enferma que no se cura y que le hacen de todo y que no saben qué tiene. Finalmente nunca supieron bien qué era lo que tenía y le hacían un tratamiento y otro y no funcionaba. Entonces como que yo siempre estaba un poco más deprimida y me tocaba como enfrentar situaciones como de que salía a la calle con mi mamá y la gente se impresionaba al verla. Y entonces como que esto es muy, muy duro para una niña pequeña, ¿no? De tener que ver el comportamiento de la gente, la falta de tacto y el morbo y todo de la gente en la calle viendo una persona con una enfermedad neurológica. Ella tenía unos espasmos que no podía controlar, ¿no? Era como una especie de Parkinson, una cosa así. Entonces como que yo tuve que madurar muy rápido, por un lado, y por otro lado la parte de la educación, de la escritura y de la lectura, como de aprender a conocer el alfabeto y comunicarme con él fue duro. Sin embargo, me gustaba mucho pintar. Entonces yo empecé a escribir mis primeras historias, los escribía pintando, realmente, ¿no? Entonces me regalaban, por ejemplo, me acuerdo, me regalaron un cuaderno para dibujar, de estos que vienen con las figuritas para que uno coloree, y para colorear, no para dibujar. Y yo, en vez de utilizarlo para eso, porque me parecía aburridísimo estar uno ahí llenando de color la figura ya prehecha, yo llegaba ahí, rayoneaba las historias de la gatita, del perrito, del osito, de no sé qué, pero todas eran súper sangrientas. No me pregunten por qué, si era como por esta situación con mi mamá o era porque ya en los finales de los 70 y los 80 ya empezaba una ola de violencia complicada en Colombia, ¿no? Toda la parte del M-19 y la toma de la embajada por aquí y lo otro por allá. Pero siempre fui una niña como con una imaginación bastante mórbida. Entonces, todas mis historias involucraban incendios, inundaciones, secuestros, Eso te iba a maltrato. preguntar, esto del terror en la vida, porque lo que nos has contado es una situación triste y lamentamos mucho que hayas vivido eso, pero también es una situación que podría haber terrorífica, y no el terror del sentido de fantasma ni nada de este tipo de cosas, sino como un terror más kafkiano, ¿no? Un terror de la vida diaria, un terror Claro. que nos enfrentamos, que todos podemos llegar allí, que está allí afuera y que son los otros. Y por otra parte entras al tema de, estaba pensando como que nosotros los colombianos hemos tenido que estar enfrentados a muchas clases de terror, el terror de vivir en ciudades supremamente peligrosas, vivir en un país que constantemente está en conflicto, bueno, y como que mantenemos golpeados por ese tipo de situaciones, ¿no? Y tú, que ahorita nos cuentas esta parte de tu vida, como que por ambos frentes tuviste que vivir este tipo de terror, ¿no? Y bueno, me imagino que de alguna u otra manera eso se vio reflejado en lo que nos estás contando, ¿no? Lo de que comienzas a hacer en estos libros que también es una metáfora bonita, ¿no? Unos libros como para colorear así, para que todo esté bien puestecito, y tú llegas y los vuelves nada, con historias historias Claro, sórdidas. súper sangrientos y todo. Nosotros los colombianos todavía hoy en día convivimos con formas de brujería, hechicería y magia, ¿no? Que están ahí. O sea, está ahí el indio amazónico, está ahí San Victorino, está ahí la bruja a la que uno va que le lea las cartas, está la que le dice a uno, ay, que le hicieron algo y que entonces vamos a hacerle un contra, ¿no? Entonces también esa es otra forma de lo sobrenatural metido en la vida cotidiana y que termina uno escribiendo sobre eso, ¿no? Yo estaba pensando un poco cómo nos acercábamos a la literatura o a la escritura de diferentes, digamos, como por diferentes vías. Estaba pensando en mi experiencia y me gustaría saber, Gabriela, pues estuve leyendo un poco también de biografía sobre ti y me gustaría saber esa decisión, digamos, de abandonar la carrera de artes plásticas, contándonos que te empezaste a meter con todo el cuento del dibujo, de expresarte a través de, digamos, de la imagen. Entonces por ahí encontré con esa decisión tuya de abandonar artes plásticas y de decidir irte por la carrera de literatura, y entonces me gustaría saber un poco
pues la razón por la que decidiste irte por ahí y no seguir, digamos, en las artes plásticas? Claro, como profesionalizarme por ahí. Pues mira, yo siempre he estado como en esas dos carreteras paralelas, por decirlo así. Incluso la música sería una tercera, o sea, a mí me gusta mucho esas tres artes. Y digamos que cuando yo estaba terminando el colegio, a mí digamos, la situación con mi mamá, el hecho de que por el hecho de que ella era una madre soltera y que tenía todo este problema, empezó a suscitar una serie de segregaciones, de verdad, porque eso fue lo que ocurrió en el colegio, y pues que yo era una niña muy diferente de las otras por lo que me tocaba vivir. Entonces yo nunca encajé en el colegio, y entonces yo empecé como a irme mucho más por la escritura, porque entré en una depresión, y en esa época no se trataba la depresión infantil, no se contemplaba esa opción. La culpa era de uno, y el bullying era permitido, los profesores participaban en el bullying. Había una cosa horrible que se llamaba El Banquillo, que era un programa de televisión que se llamaba El Banquillo con Margarita, que Margarita Vidal entrevistaba políticos y escritores y gente pues reconocida, y la confrontaba, y esto lo llevaron a los colegios los mismos niños y los mismos profesores, y lo sentaban a uno en una silla frente a todo el curso y le empezaban a decir todo lo que odiaban de uno, y era la cosa más espantosa. Bueno, Y esa fue mi época. lo ponían en el paredón a uno, Exacto. ¿no? Y uno no se podía defender, o sea, le decían cosas y tenía uno que esperar hasta el final para poderse defender de lo que le decían. Entonces cuando uno ya llega al final, pues ya se le había olvidado todo, ya había entrado en shock, ya estaba llorando a moco tendido, eso era horrible. Y entonces yo para manejar esa situación de depresión, que ahora sé que era depresión, pero en esa época no se hablaba de eso, entonces yo escribía, y mucha gente que escribe dice lo mismo, como que la literatura salva. Realmente era eso, yo me escudaba en mis personajes, me escudaba en mis historias, y me escudaba, y empecé también a escribir poemas como a los 15 años, pero eran poemas de desamor, no de desamor, porque ni siquiera era que estuviera enamorada, sino era de desamor a la vida, ¿no? De desencanto y De desahogo. de desahogo, tratando de procesar toda esta situación de segregación y de incomprensión, ¿no? Hacia la situación, hacia mí, pues, digámoslo de ese modo, ¿no? Pero digamos que yo no era la única víctima, y pues había otras niñas que sufrían más o menos lo mismo, y pues ellas también canalizaban esto hacia la pintura, el dibujo, etcétera, pero yo era como la más artística ahí. Esa generación fue una generación muy peculiar, porque fue una generación a la que entró el TLC en esa época, ¿no? Entonces fue una generación que fue invadida por el cable, por la televisión por cable, por las cosas importadas, por la parabólica, cuando las generaciones de antes eran mucho más pensantes, eran mucho más lectoras, porque nada de eso, había 3 canales y ya, de televisión, y esa era la única Imagínate cómo diferencia. estamos ahora. Exacto, imagínate todo lo que llega ahora, y cómo nos hemos degradado las generaciones de ahora, ¿no? Y las mismas generaciones como la mía nos hemos degradado por las redes sociales y esto, por esta frivolidad que nos invade con esto, ¿no? A pesar de que el conocimiento está mucho más accesible, la frivolidad también. Pero esta generación fue como, le llegó toda esta carrada de cosas extranjeras y frívolas y de todo, y era gente realmente muy frívola. Entonces yo creo que a mí la escritura como tal me salvó, me empezó a salvar más, porque yo siempre digo que cada una de estas artes son como novias celosas. Y si uno se va por una, las otras lo van a rechazar a uno. Y si uno se va a querer alejar con la que lleva una relación ya más o menos formada,
esta se va a resentir también. Entonces finalmente como que yo me he dado cuenta que o estoy con una o estoy con la otra o estoy con la otra, pero no puedo estar con las tres al tiempo. Las musas no son nada benevolentes, No, definitivamente. para nada. Mira que Gabriela, lo que dice Gabriela me suena mucho porque pues recordaba algo que dice Bukowski en La senda del perdedor, y porque Bukowski también tuvo una infancia bastante difícil, tuvo un padre que lo golpeaba mucho, él sufrió una enfermedad en la piel, que tenía como unas especies de pústulas, unas llagas que lo hacían sufrir mucho, y él dice en La senda del perdedor que él no entendía, siendo niño, no entendía cómo podía sufrir tanto. Todo ese dolor, él lo dice de una manera muy bella, todo ese dolor inútil que él experimentaba y que como niño no se sentía que fuera merecedor de algo así. Yo veo en la historia de Gabriela y en la historia de otros muchos escritores y muchos artistas también, que si bien no todos, sí han pasado por infancias, digamos, y quiero recalcar el tema de la infancia porque después vamos a hablar con Gabriela acerca de pues, lo que ha escrito, algunos cuentos, pues una novela que ella tiene que uno de los protagonistas es un niño, cómo la infancia pues moldea toda la creación que viene, pues la creación posterior, y cómo parece que pues, el mundo está muchas veces tristemente está en contra, ¿no? de estas personas que ya sufren desde sus hogares y que parece que el mundo en sí se pone a darles duro y bueno, no sé si esto sea a la larga una bendición entre comillas quiero decir, porque forja el escritor, la pintora, el artista en futuro, pero que comienza de una manera bastante cruel. Sí, realmente yo también me pregunto eso, ¿por qué tiene una persona que pasar por eso en un momento de su vida en que debería, y que la sociedad supuestamente protege a los niños, ¿no? Califica la cuestión de los comités de censuras de la televisión, del cine, que los adultos no estén teniendo sexo en público porque, pues, pobrecito los niños, ¿no? Como que siempre piensan, pero a la hora de la verdad, a los niños es a los que más maltratan. Hoy creo que ya un poquito menos, porque ya se han como regularizado y se han empezado a tratar estas situaciones de diferencia de un niño frente a otros, o de situaciones particulares de un niño en su casa frente a otros. Se han empezado como a vigilar más, como que los colegios ya se habla de la depresión infantil, se habla del Asperger, porque yo, digamos, por esa situación de crecer tan sola, yo creo que yo era muy Asperger en ese sentido, porque me daba ansiedad social, era súper inapropiada, monotemática, y no me comunicaba más fácil con los grandes que con los niños. Tenía un vocabulario súper grande porque leía mucho más que el resto, entonces hablaba con unos términos que no eran de una niña de mi edad. Y por otro lado, siempre era una niña oscura, era una niña triste, era una niña deprimida, pues porque iba a mi casa una persona enferma que no estaba muchas veces de muy buen humor. Digamos que mi mamá nunca fue maltratadora física conmigo, pero muchas veces sí fue medio bitch, porque claro, y ahora yo la entiendo, porque vivía en un dolor constante. Entonces no es fácil para un niño pequeño vivir con eso, pero la gente alrededor tampoco ayuda. Es como, ay no, usted se ve muy, muy triste, muy oscuro, y qué pereza, no hable de esas cosas, sonría, sea feliz. Y uno como, no, pues como si fuera tan fácil, ¿no? Sí, yo creo que pues acá es importante resaltar, escuchándote, Gabriela, y con respecto también a lo que había dicho Jorge, es ese terror de lo cotidiano que de cierta manera ya lo ignoramos porque ya estamos como acostumbrados a vivir con eso y ya hace como parte de nuestra vida. Y quería preguntarte, Gabriela, ¿cómo se hace explícito ese terror en tu literatura? Pensando, la otra vez estaba escuchando una entrevista que también te habían hecho y habías hablado un poco también acerca de esa influencia de los sueños en tu literatura, cómo el sueño es parte vital y cómo ese sueño se muestra de manera explícita acompañada de ese terror
en lo que escribes. Entonces me gustaría saber un poco sobre eso. Yo quiero aportar algo ahí a la pregunta de Carol. Ella dice que a veces ignoramos este terror cotidiano, pero ¿en verdad lo ignoramos? ¿Ustedes creen que bien, hay gente como Gabriela y como muchas otras personas que debido a ese terror, a lo que han tenido que vivir en su infancia y en lo que la sociedad les brinda, como la sociedad colombiana que es bastante terrorífica, crean libros, crean arte, crean lo que sea, crean algo y como que ponen a trabajar ese terror cotidiano. Sin embargo, yo también veo que muchas personas, si bien no tienen la capacidad de crear o no han ejercido esto, también lo llevan como al terreno de la práctica, llevando esto como que a sus vidas, a sus relaciones, a la forma en que interactúan con los demás, al miedo con el que viven. Y metiéndome en la pregunta de Carol, sí, como incluso como al subconsciente, a los sueños, y aquí la relación del sueño con la obra de Gabriela es muy interesante. Hay un cuento de tu libro, de las formas del aire, un cuento que se llama, que yo me leí hace poco y que me impresionó, porque tocó algo muy, muy profundo en mí, porque viví algo muy parecido, que ese es el cuento que se llama El Marrano. No sé si Gabriela recuerda este cuento, que es como un niño viendo el asesinato de un marrano en medio de una carretera. Bueno, yo viví una situación parecida, pero este cuento, si bien es algo que pasó en la vida real, o no sé si a Gabriela le pasó, pero es un suceso de la vida real como lo cuenta, tiene un toque onírico, ¿no? Un toque como como si esta violencia no solo pasara en ese mundo físico, sino que también estuviera dentro de todo el mundo, y como que todo el mundo lo ve normal, y le dicen al niño, no, se traumó, ya está traumado, pero es como que un niño no debería enfrentarse a ese tipo de cosas, ¿no? No, Gabriela, como entonces tu relación con el sueño, la realidad y el terror en sí. Sí, a ver, un poco para coger la pregunta de los dos, pero que tiene como diferentes implicaciones cada uno, ¿no? Yo pienso que el terror cotidiano con el que uno vive, yo, digamos, durante toda mi vida me he puesto como a analizar esta cuestión del terror como fenómeno humano, biológico casi, viene realmente uno, si ve el ambiente salvaje, si uno va a la selva o a la estepa africana o a un sitio así donde ve los leones y los ñus y las gacelas y los tigres, y uno ve que siempre los animales viven con una dosis de miedo, ¿no? Siempre hay una dosis frente a la muerte y frente como a la pérdida de poder, ¿no? Cada ¿cómo se llama? Cada grupo tiene su territorio y cada grupo tiene su itinerario, digamos, de vida, pero siempre todos tienen la posibilidad de que van a morir en algún momento, ¿no? Que van a ser cazados o que se van a enfrentar con otro enemigo y van a morir. Pero ellos no tienen la certeza, claro, nosotros sí. O sea, nunca hay la certeza, ese es realmente el miedo, es la incertidumbre frente a esa posibilidad de que en algún momento va a pasar algo, ¿no? Y yo pienso que el ser humano es un poquito así hayamos llegado a este grado de civilización, así hayamos llegado a ser en casi todo el mundo la cúspide de la pirámide alimenticia, ¿no? Y no tengamos un predador visible, tenemos ahora predadores microscópicos, pero somos en la cadena alimenticia el pez más grande, ¿no? En la superficie de la tierra, ¿no? Porque debajo del agua pues la cosa es distinta, pero aún así siempre ha quedado con nosotros ese miedo, y hay mucha gente que con el COVID como que se le disparó ese miedo y esa ansiedad, y mucha gente incluso tuvo que ser recluida y tuvo que ser medicada y todo porque se nos disparó todos estos atavismos, ¿no? Este miedo a este monstruo. Entonces yo creo que el miedo debe ser parte de la vida, y el miedo se manifiesta además de muchas formas en el comportamiento, como Jorge decía, ¿no? En el comportamiento de nosotros, en la agresividad con que nos tratamos, mientras más populosos, mientras más vivimos en ciudades pobladas, como Bogotá, por ejemplo, más agresivos nos volvemos. Las ciudades capitales siempre son súper agresivas,
siempre la gente actúa a la defensiva, siempre la gente, ¿pero qué es? Eso es miedo al otro. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es. Entonces el otro, como decía Hobbes, el hombre es lobo para el hombre. Así somos, así nos convertimos, ¿no? No nos soportamos los unos a los otros. Cuando uno es niño tiene el miedo de que los papás se mueran o lo dejen a uno, o uno se pierda, los papás se enfermen y se mueran, y ahora pues la enfermedad, digamos que cobra unas dimensiones mucho más materiales, y cuando uno va creciendo es como miedo a quedarme solo o sola, miedo a no encontrar una pareja, miedo a que la pareja se resulta siendo una cretina, un cretino, miedo después cuando uno tiene miedo hijos, a no tener trabajo, miedo al perder el trabajo, a morirse de hambre, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. Sí, estar solo. Los miedos que aparecen en la adolescencia, un poquito antes tal vez, y que perviven toda la vida, es miedo a ser segregado. Uno siempre quiere ser cool, eso no muere nunca. Así los viejitos digan, eso a mí no me importa. Yo creo que importa un poquito menos, porque ya cuando uno está viejo empieza a importar más, que le duele a uno la pierna, que si lo van a tener que operar, que si va a perder no sé qué, que se le están cayendo los dientes, que está perdiendo la vista, ¿no? Como cosas más corporales empiezan a cobrar esa dimensión de miedo, pero... O sea, algo más inmediato, ¿no? Claro, y mucho más físico, ¿no? Mucho más de mi yo, de mi persona, ¿no? De ese deshacerse lentamente, y ya empieza a aparecer, es como el miedo a la muerte mucho más vívido, ¿no? Que miedo a que uno no se despierta el otro día. Mientras uno más viejo es, más empieza a temer eso, que cualquier gripita y me va a dar una neumonía. Bueno, ahora es con el COVID, ¿no? Pero igual una neumonía que le dé a uno y que se lo lleve, que de eso se murió mi abuelo y de eso se han muerto muchos viejitos, ¿no? Bueno, una enfermedad respiratoria se lo lleva a uno súper rápido y hasta ahí llegó. Entonces, sí, el miedo cotidiano está ahí, y el miedo, como también decía, no me acuerdo si Jorge o Carol, que está en el inconsciente y ahí aparecen los sueños. Entonces ahí es donde uno tiene esas pesadillas que a veces son súper surrealistas. Yo, por ejemplo, una pesadilla que recuerdo cuando era muy pequeña, como a los 3 años, era que se había ido la luz, había una vela al lado de mi cama, en la mesa de noche, y yo volteaba a ver, y en la pared había pegado un bicho que parecía como media cebolla cabezona pegada en la pared, y que yo no sé, yo creo que estaba con mi mamá o algo así, le decía, mira, hay un bicho ahí pegado en la pared, y mi mamá cogía y le daba un palazo como con un palo de escoba o algo al bicho, y el bicho se caía, pero tumbaba la vela y todo el apartamento se incendiaba. Esa era una de las pesadillas, ¿no? Entonces, ¿qué ha habido en la vida cotidiana para que haya ese pánico que resulte en un incendio? No lo sé, pero es un tema buenísimo para escribir. No con la cebolla como tal, ¿no? Pero ahí empieza uno a elaborar sus primeros monstruos. Hay un libro de Ray Bradbury que se llama Zen en el arte de escribir, que es muy, muy chévere para la gente que quiera escribir, porque da muchos consejos. Y dice, uno de los consejos que a mí me dieron, dice él, cuando yo estaba empezando a escribir, era: escribe sobre tu monstruo en el armario. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu monstruo en el armario, no? ¿Le temes a algún bicho? ¿Le temes al agua? ¿Le temes al fuego? ¿Le temes a la oscuridad? ¿Le temes a los espacios abiertos? ¿Sufres de claustrofobia? ¿No? Escribe sobre eso. En ese sentido, ¿cuáles son los monstruos en el armario de Gabriela? Uy, yo tengo muchos. También por eso escribo tanto terror, porque me sale así, pero digamos que los principales son al agua, porque cuando era chiquita casi me muero, me caí en un pozo que recogía lluvia y casi me muero, y entonces le temo mucho al agua y como a los paisajes submarinos y ese tipo de cosas. Me cuesta Jorge mucho también. Uy, sí, nadar ya somos dos. También, oye, sí, he encontrado, yo pensaba que yo era la única, ¿no? Pero yo he encontrado mucha más gente que sufre de eso mismo. Sí, esas aguas profundas, Eso, oscuras, sí. terroríficas. Así como terroríficas. yo, por ejemplo, no sería capaz ni de hacer buceo, ni de hacer, he hecho snorkeling, pero como que me,
siento que me estoy ahogando, ¿no? Y tengo que racionalizar y respirar y todo. El yoga y la meditación y todo esto sirven bastante como para confrontar estos miedos, pero son miedos que no se van. Soy agorafóbica también, tengo pánico a los espacios abiertos y sufro de ansiedad social. Resultado, muy pocas veces salgo de mi casa. Resultado de la pandemia no te dio tan duro No, entonces en pues ese yo sentido. decía, ahora el resto del mundo está sintiendo lo que yo siento, las personas como yo sentimos, ¿no? Porque pues no soy la única. Claro, tienes experiencia. Claro, entonces yo decía, bueno, ahora nadie me va a criticar porque no salgo de mi casa. Tengo la excusa perfecta, ¿no? Pero sí, son miedos y son miedos realmente bastante como invalidantes. Al menos socialmente, ¿no? Sí, Que... o sea, muchas veces yo he perdido amistades porque a uno le da vergüenza decirle, mire, es que no puedo ir a su casa porque es que hoy estoy con la agorafobia alborotada y con la ansiedad social alborotada. Entonces a uno lo invitan a cosas, lo invitan a esto, al otro, y uno hay días en que es capaz de tener, porque es que toca tener como la voluntad, la berraquera para llegar hasta la puerta, abrirla y salir. Pero hay días que no le da a uno el alma ni el cuerpo para eso, ¿no? Y es difícil como hacer entender a la gente que uno está sufriendo de eso. Antes le llamaban bobada y lo empujaban a uno a la calle y le daban la patada. La mamá de uno, la abuelita de uno no se aguantaban que uno les dijera eso. Hoy en día la gente sí está siendo un poquito más comprensiva, ¿no? Y uno simplemente le dice, mire, es que soy agorafóbica y hoy, preciso, amanecí con ansiedad, entonces creo que no voy a poder ir. Ah, bueno, listo, no te preocupes, tal, ¿no? Pero es un camino largo de perder muchas amistades y de aceptarse también uno mismo, ¿no? Mira que me acordaste de algo que decía Clarice Lispector respecto a lo que estabas diciendo pues que se dificulta tener esos episodios, digamos, de ansiedad tan grandes. Y creo que la literatura, eso ha sido para todas las personas que escriben, las que escribimos, una forma también de expresar esos miedos y de romper un poquito con todos esos que para nosotros resulta ser de cierta manera un limitante en algunas ocasiones, pero ahí está la literatura. Y entonces Clarice Lispector decía algo así como: escribir es una maldición que salva. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, ¿qué piensan los dos de eso? Yo pienso que sí, no sé qué dice Jorge, pero sí, claro. Es una maldición porque uno también se aísla escribiendo, ¿no? Y necesita aislarse para poder escribir, para poder concentrarse, meterse bien en el texto que está haciendo. Pero por otro lado sí salva, porque como que lo ayuda a hacer uno una catarsis, por un lado, y por el otro lado le abre a uno puertas, ¿no? A otros mundos, a otros universos, y uno se le pasa el tiempo, ¿no? En eso. Y como que se perdona también, como que en este éxtasis de pelear con las palabras, pero de que el resultado al final a uno le guste, es maravilloso. Y sí es casi como una redención ahí que recibe uno. No sé qué opina Jorge. No, la escritura se convierte en una de las formas del valor, sobre todo para pues, personas que sufren como tú de ese tipo de cuestiones, y para los que han sufrido de otras cosas y que hoy en día sufren, porque no todos o no cualquier persona es capaz de transmutar eso a literatura, o pintura, etcétera, etcétera. Sí. Es muy sencillo, no sé, volverlo violencia o volverlo miedo. Exacto. Pero sentarse, como dices tú, y darle, porque la escritura no es solo como soltarlo todo y que ya queda en la hoja o en la pantalla, donde sea, sino es un trabajo que tú tienes que ponerte a trabajar, a arreglar las cosas. Es casi un trabajo de carpintería, como decía García Márquez. Tal cual. Es como apretar un tornillo, poner otro, pintarlo, que quede bonito y que quede presentable. Y eso no todo el mundo lo puede hacer, y yo veo un gran valor en eso, ¿no? Es confrontar el monstruo, es confrontar al dragón y reclamar el tesoro después. Exacto. Pero también un poquito quedar desnudos también entre el otro, ¿no? Porque pues uno deja un poquito de uno en la escritura. Deja un poquito, nos deja todo de uno. Siempre uno se desnuda ahí, ¿no? Y eso es también como la cosa que es medio
como que le da a uno un poquito de nervios cuando uno publica, porque se está uno desnudando ahí, ¿no? Finalmente muchas de las historias que uno escribe son historias que le han pasado a uno, ¿no? Con personajes que construye uno, son partes de uno mismo, ¿no? En este sentido, Gabriela, tú tienes una novela que se llama Rojo Sombra, una novela protagonizada por un niño antropófago. ¿Cómo nace esa novela? ¿Cómo nace en ti? ¿Cómo nacen los personajes? ¿Cómo nace este mundo sombrío de una Bogotá? Pues el quien haya visitado Bogotá sabe que es un lugar sombrío, pero en esta novela, por lo que he leído, se convierte en algo mucho más, en un terror mucho más palpable, como lo que veníamos hablando, un terror cotidiano que está allí, escondido y que nos puede atacar en cualquier momento. Sí, la novela, por un lado, tiene que ver pues conmigo, ¿no? Digamos, yo no soy asesina antropófaga, pero sí esa oscuridad, ¿no? Esa oscuridad con la que yo tuve que vivir durante mi infancia por esa situación que estaba tan cerca de mí, no solo por mi mamá, sino porque también toda mi familia ya era muy mayor cuando yo nací. Mis abuelos, mi abuelo tenía 75 años, mi abuela tenía 73, mi mamá tenía 40 cuando me tuvo y mi tía tenía 38. Entonces yo no tenía primitos tampoco, no tenía hermanos, nada. Y yo empecé a ver la enfermedad muy de cerca, pues con mis abuelos ya desde, yo me acuerdo que para ir a fiestas de 15 o así, muchas veces me tuve que llevar el vestido y el maquillaje y todo a la habitación de la clínica y me tenía que cambiar allá. Obviamente mis fiestas de 15 eran horribles porque yo no tenía ganas de bailar. Mis abuelos vivían con neumonía, que se cayeron por aquí, que les dio esto, que les dio un preinfarto, que no sé qué, porque ya eran personas de 90 años cuando yo empecé a ir a fiestas de 15. Entonces, toda esta oscuridad la insuflé en el personaje de Esteban Castillo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que también conocí a un amigo que era bastante oscuro, mucho más oscuro que yo, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta que hay gente que está peor que uno. Y este amigo, yo dije, este man es pero perfecto, además porque tenía como una cara medio lupesca, medio lobuna. Parecía un lobo. Sí, tenía unos ojos verdes, tenía una mirada muy dulce, pero al mismo tiempo era muy analítico y como que muy intenso, muy apasionado él, no sé, era como una persona y tenía muchos rollos en la cabeza, entonces como que él también me sirvió para plasmar ese personaje. El personaje en sí había empezado como un vampiro, porque a mí me gustaban mucho las películas de vampiros, las series de vampiros, hasta los dibujitos animados del Conde Pátula, que también me los vi de adolescente, que eran una maravilla porque además eran comedia. Había una serie colombiana que daban en los 90 que se llamaba La Hora del Vampiro, que era con Julio César Luna y María Cecilia Botero, y era una serie de vampiros de comedia también. Entonces, como que los vampiros estaban muy de moda en esa época y yo empecé a crear este personaje vampiro, pero era un vampiro al que no le gustaba la sangre, ¿no? Un poco como el Conde Pátula. Pero con el tiempo se empezó a transformar y cuando llegué a la universidad dije, pues no, voy a hacer algo que no sea pues algo que ya esté hecho, sino hagamos algo, aventurémonos, ¿no? Hagamos algo distinto, algo original, algo que además como que cuadre mejor con esta ciudad de Bogotá. Tantas cosas que habían pasado desde los años 70 hasta los años 90 en Bogotá, ¿no? Y de tanta violencia y tanta cosa y como que vive uno tantas realidades, ¿no? En esa ciudad. Entonces finalmente nació Esteban como un caníbal. Comienza siendo un niño, pero la novela va creciendo con el personaje, ¿no? Y al final el personaje ya tiene más de 40 años. Tenía como una cuestión que leí una entrevista que te hicieron en la revista Credencial, donde te preguntan de la influencia literaria y si tú al final de la respuesta dices algo muy interesante que te voy a citar aquí. Dices tú: yo tengo la teoría de que Latinoamérica no es como Europa,
que ya no creen en héroes sino en antihéroes. Aquí seguimos creyendo en héroes, pero para mí, si piensas en un héroe tendrías que ser como Esteban Castillo, el protagonista de mi novela. Somos sociedades convulsas, dislocadas, caníbales, así que el héroe debe emerger del inframundo. Es como que sí, esta sociedad, como hemos venido hablando, y yo hablo desde lo colombiano porque no conozco otras, borran eso, ¿no? Borran la línea no sé si entre el bien y el mal, pero sí como que nos borran esa parte pura que puede existir en el héroe, y lo único que nos dejan es vernos o dejarnos ver en un antihéroe, una persona como la que tú creaste, que no es para nada un ejemplo a seguir, sino que es todo lo contrario, ¿no te parece? Sí, esa entrevista yo la di como en el 2013. Después de esos años han salido héroes de Marvel. Estos héroes que han empezado a salir de Marvel y de DC, ¿no? Porque hay de parte y parte ahí. Son héroes que ya no son Superman, que no es como el héroe que trabaja con la justicia, con la ley, que trabaja a la par con ellos y que simplemente su papel es entregar a los criminales a la ley y que la ley haga el resto, ¿no? Estos héroes, como en Gotham, por ejemplo, en la serie Gotham, como Green Arrow, como Daredevil, son héroes que toman la justicia por su mano y que a veces son capaces de hasta matar a alguien porque ya no confían en el sistema de la justicia, no, ni en el sistema de justicia ni en las leyes, sino que ellos mismos deciden como si alguien es digno de permanecer vivo o no. Entonces yo pensaba un poquito en eso, pues porque esta novela yo la empecé a escribir en el 94 y la terminé en el 2012. Fue un proceso bastante largo, como se dan cuenta. Hubo muchos altibajos en el proceso y me dediqué a escribir otras cosas, poesía, cuento, etcétera. Pero digamos que tuve todos esos años para ir pensando este personaje, y lo que yo dije es eso, que realmente, y en Latinoamérica sí que menos creemos en la justicia, ¿no? Si en Estados Unidos se producen estos cómics con estos héroes que son héroes, no son antihéroes, porque el antihéroe está atrapado en su situación y no es capaz de hacer nada. El héroe sí es capaz de hacer algo y es capaz de cambiar algo, o ese es su deseo siempre, aunque se estrelle 1000 veces con el mundo, igual sigue intentándolo, ¿no? Entonces Esteban Castillo es un poco eso. Digamos que todo esto tenía que implicar crear toda una raza nueva de magos, antropófagos que a través de la devoración de los cuerpos liberaban las almas y las salvaban, ¿no? Como un proceso alquímico, pero era esa la idea. Yo pienso que, bueno, en ese momento que publiqué la novela no había salido Trump, ¿no? Entonces, como que hay mucha cosa en la política de Estados Unidos que tal vez en los años 30 y 40, cuando nació Superman, pues la realidad era otra y la necesidad era de que hubiera un héroe al estilo griego, ¿no? Un héroe bueno, bello y verdadero. Pero ahorita ya el mundo ha cambiado mucho y han pasado muchas cosas, ¿no? Yo tenía una última pregunta ya, digamos, para darle cierre, porque estaba pensando justamente pues, en todo el proceso creativo, y me gustaría pues, que nos adelantaras un poco, Gabriela, sobre algún proyecto que estés realizando en el momento, un proyecto de escritura, o si tienes pensado, digamos, lanzar una nueva novela. Pues a ver, creo que hay un par de cosas que se vienen. Por un lado, me he ido hacia lo autobiográfico, pues que toda la literatura es autobiográfica, pero esto es mucho más porque es no ficción, y es una novelita corta que habla sobre precisamente mi infancia y mi adolescencia, como toda esta situación que viví de niña, ¿no? Tratando de procesar un poco todo ese proceso, valga la redundancia,
y tratando de, y también como una forma de denunciar, ¿no? Todas estas situaciones que se naturalizaban tanto cuando uno era niño. Eso por un lado fue un proceso no tan largo como el de la escritura de Rojo Sombra, pero sí bastante doloroso, pues porque recordé muchas cosas que había enterrado en mi memoria y que salieron pues a flote, y tuve como que hacer mi propio proceso paralelo de sanación, ¿no? Como catarsis, sanación. La sanación no quedó impresa en la novela, pero sí en mí. Entonces, por un lado eso. Bueno, por otro lado, Rojo Sombra, que siempre cuando yo lo escribí había tenido el título Amos del Fuego, fue una decisión editorial ponerle Rojo Sombra, y fue una decisión editorial del momento de lanzarlo como un solo tomo. Pero ahorita, con un editorial peruano que se llama Pandemonium y que sacaron un sello que se llama Epic Books, lo negociamos para sacarlo en 3 tomos y con el título que yo le había dado originalmente de Amos del Fuego. Entonces acabamos de lanzar el primer tomo y se vienen los otros 2. Vamos a lanzar uno por año, y además salió muy bonito porque ellos están sacando proyectos no solo del libro como tal, que ya de por sí viene con unas ilustraciones y con un trabajo de diseño súper bonito. Son una editorial además experta en ciencia ficción, fantasía y terror. Entonces, como que conocen mucho de estos géneros, y todas las carátulas y todo son mucho más acordes a eso, ¿no? Que cuando yo saqué Rojo Sombra, el editorial Laguna Libros no era experta en terror. Entonces su diseño y todo fue muy, muy diferente, fue muy, digamos, bonito, pero no era. No tan acorde a lo que al contenido. Exacto, o sea, fue como ellos tomaron sus decisiones editoriales ahí, pero es muy distinto, ¿no? Cuando el género encuentra el editor. Cuando se encuentran esos dos, fluye mucho más. Entonces sale como con libro, y con esto sale con un código QR porque sacamos una playlist hay algunos epígrafes a canciones, por ejemplo, de Nile, de Therion, de Nine Inch Nails, de David Bowie, etcétera. Y entonces sacamos la playlist con estas canciones y ellos me ayudaron a complementarla con otras canciones para que cada capítulo tuviera su música de fondo, por decirlo así. Entonces hay esa opción de ir leyendo con una canción sonando en el background. Y por otro lado, lo acompañan con mugs, con afiches, con camisetas, con postales. O sea, sacaron toda una caja de acompañamiento de memorabilia de Amos del Fuego súper bonita. Entonces, pues eso estamos pues empezando con eso, y ellos están estrenando el sello, de hecho. Entonces es uno de los primeros proyectos, que no es muy común en Latinoamérica hacer ese tipo de cosas, ¿no? En Estados Unidos sí sacan merchandising para todo, y a veces sacan primero el muñeco que el libro, ¿no? O que el cómic, o sea, el audiolibro y todo un montón de cosas. Exacto, y por ejemplo, Juego de Tronos, pues ahora que no tiene, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es muy común, y en Europa también, pero en Latinoamérica Epic Books se está arriesgando con este proyecto que es súper sui generis. Y por otro lado, estoy, pues ya terminé una novela histórica y estoy buscando editorial, que no es mi género y ha sido muy accidentado el proceso porque no me ha tocado aprender a escribir novela histórica, ¿no? Me encanta investigar, es sobre los tiempos de la guerra de Troya, pero centrada en las mujeres, la magia y la medicina, que pues eran
una sola cosa, ¿no? Realmente en esa época las mujeres se dedicaban mucho a eso porque los hombres eran los que peleaban, ¿no? Y por otro lado la magia y la medicina estaban muy, muy unidas y se aplicaban a todos los aspectos de la vida. Entonces aprendí muchísimo sobre estos temas y sobre la vida cotidiana de la época y todo. Pero entonces estoy así, pues, ¿no? Como esperando a ver qué pasa. Llevo desarrollándola mucho, esa también desde el 2003 la estoy trabajando. Ha tenido como unas 4 o 5 versiones. Y pues sí, pues estamos ahí. Entonces como que a mí me molesta un poco que la gente tienda a encasillarlo a uno, ¿no? Como escritora, que este es de terror, que este es de fantasía, que este es de ciencia ficción, porque el ser humano es tan complejo y hay tanto conocimiento disponible que es imposible no sentirse tentado por explorar, ¿no? Como decía Carol hace un momentico nombrando a Clarice Lispector, que es una de mis autoras favoritas, que ha sido una maestra para mí, los temas que ella aborda y el estilo que ella tiene y todo ha sido una inspiración para mí buenísima. Y ella, digamos, nunca se catalogó como una escritora de terror, pero muchos de los cuentos de ella tocan temas terroríficos, ¿no? Entonces yo pienso que la literatura no debería ser segregada en el sentido de clasificada, sino simplemente hay grandes obras y obras menores. Y hay unos grandes autores que han escrito cuentos o historias en general de ciencia ficción, de terror y de fantasía, y que son, pues sí, grandes obras como Frankenstein, como las obras de Poe, como Baudelaire, como Stevenson, Wells, tantos otros, ¿no? Y el mismo William Golding, que es el autor del Señor de las Moscas y que fue premio Nobel, y El Señor de las Moscas, que es una obra de es un estudio antropológico y sociológico impresionante, pero es una historia de terror, ¿no? Unos muchachitos que los dejan abandonados en una isla y se vuelven unas bestias. Entonces... Y de terror muy cercano, ¿no? Claro. Porque podríamos ser así nosotros. Podríamos ser así. Pues hace un rato que estaba diciendo Jorge lo de que no todo el mundo se va hacia la literatura o hacia las artes habiendo tenido una infancia terrible, pues hay muchos que se vuelven asesinos, ¿no? Ted Bundy mismo se supo hace poco que el tipo que siempre había negado haber tenido una infancia terrible, y se comprobó que el tipo sí, el papá o la mamá, no sé, lo golpeaban, ¿no? Y entonces uno compara a Ted Bundy con Beethoven, y Beethoven también el papá le pegó tanto que lo volvió sordo, y el tipo fue pianista y compositor, y en cambio Ted Bundy se volvió un asesino en serie, ¿no? Entonces son como sutilezas las que van definiendo el destino de una persona. Con Gabriela podríamos estar hablando horas y horas y horas. Como han podido escuchar, tiene conocimientos de muchísimas cosas, y como ya dices, tiene toda la razón en encasillarla simplemente en que es una autora de terror, y solo de eso, de fantasía, es minimizar su trabajo. Es una autora multifacética, que agradecemos mucho que haya estado aquí, que esperamos con ansia sus obras y que esperamos volverla a tener en nuestro podcast para hablar de todos estos temas que quedaron en el aire. Gabriela, yo te quería hacer una última pregunta. Las personas, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde los podemos comprar? ¿A través de qué tiendas virtuales o tiendas físicas? Y nada, ya aquí te agradezco por haber estado, por habernos acompañado, por habernos dado este tiempo, que yo es lo que siempre más agradezco a las personas. Y por aquí, bienvenida, esta es tu casa. Mil gracias, Jorge, mil gracias, Carol. Pues los libros los pueden encontrar en casi todas las plataformas digitales hoy en día. Rojo, Sombra y Bestias están agotados, pero pues está Amos del Fuego. Amos del Fuego por ahora solamente está en físico y con la cajita de memorabilia que les había comentado hace un rato. Está en Perú, pero ellos hacen pedidos a domicilio si uno
les escribe y pues uno escoge su cajita con lo que quiere que tenga y todo. Es preciosa, realmente se fajaron un diseño buenísimo. Está Legiones de Luz, que está saliendo como una novela serializada, por ahora solo está en ebook. Simplemente lo buscan y aparece en Google Books, está en Amazon, creo que está en Apple Store también. Y está Los Cuentos del Café Flor, eso está en físico solamente, está a nivel nacional en Colombia. ¿Qué más está? Bueno, sí, Las Formas del Aire, que es importante y que menos mal que me acordé, porque Las Formas del Aire está en físico a nivel nacional, está en ebook y acabamos de terminar un proyecto muy bonito con la Universidad de California en Fullerton con los estudiantes de traducción e hicimos un acompañamiento durante todo el semestre pasado, desde junio hasta diciembre del 2021, en donde los muchachos del curso hicieron un proceso de traducción al inglés de los cuentos. Entonces estamos ya en proceso de edición, lo vamos a sacar en ebook y en físico y va a estar en Amazon. Va a salir como The Shapes of Air. El libro de Las Formas del Aire tiene unas ilustraciones que son mías. El diseño de carátula lo hizo una amiga que la encuentran como Anna Parker o Andrómeda Explorer en Instagram. Y el diseño de carátula lo hicimos las dos en esa edición. En la edición en inglés lo hizo ella y las ilustraciones son de ella enteramente. Y además incluimos un texto que es como un diálogo con uno de los cuentos míos del libro. Entonces el estudiante hizo una versión libre de la traducción y terminó creando pues otro relato diferente. Entonces va a salir súper bonita y creo que eso es todo lo que hay por ahora. Muchísimas gracias, Gabriela, de verdad, por acompañarnos el día de hoy, sobre todo porque fue muy provechosa la charla alrededor pues, de la escritura y todo el proceso detrás de la misma. Gracias a ti también, Jorge, y les recuerdo que estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok ahora también, y nos pueden encontrar en el perfil de Instagram, pueden darle clic al enlace que está en el mismo, ahí pueden entrar a escuchar este y los demás capítulos que hemos lanzado. Muchas gracias de nuevo a Gabriela y a Jorge por acompañarnos el día de hoy. Mil gracias a todos y mil gracias por invitarme al podcast, que además me encanta Juan Rulfo, así que el hecho de que se llame Comala me parece espectacular. Y pues cuando quieran, a sus órdenes. Abrazos para todo el mundo.